Buenas noches, profesora. Mi nombre es Merge Xavier Fernández Borja y hoy le voy a hablar sobre las tres generaciones de los derechos humanos. Para empezar, ¿qué son las tres generaciones de los derechos humanos? Bueno, son una clasificación teórica que organiza estos derechos según su teoría, enfoque y valores, que estos protegen cada una, se divide en distintas generaciones. La primera son los derechos civiles y políticos. La segunda son los derechos económicos y sociales, y por último, la tercera generación, que son los derechos colectivos o de solidaridad. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre las tres generaciones de los derechos humanos. La primera generación, que es derechos civiles y políticos. Estos surgen de las revoluciones liberales, como era la Revolución Francesa, que se dio el mayo 5 de 1779, y la independencia de Estados Unidos, que se dio el abril 19 en el año 1775, y se centran en la libertad individual frente al poder del Estado. Son derechos individuales y exigen la no interferencia del Estado, ya que están vinculados a la democracia y al Estado de Derecho. Ejemplos claros de estos son: 1. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, religión y asociación, al derecho de un juicio justo y al sufragio universal. La segunda generación son los derechos económicos y sociales. Surgen como respuesta a las desigualdades de la revolución industrial y las luchas obreras. Se centran en la igualdad material mediante acciones estatales y bienestar colectivo. Una de estas características, o una de las tantas características, son los derechos colectivos y de prestación. También buscan garantizar condiciones dignas de vida. Ejemplo claro de estos son el derecho a la salud, a la educación y a la vivienda, el derecho al trabajo digno y a la seguridad social, y por último, menos importante, el derecho a la cultura y al acceso a la ciencia. La tercera generación, que son los derechos de solidaridad o colectivos, surgen tras la descolonización y la globalización de las crisis ambientales. Se centran en la solidaridad global y protegen a grupos o a la humanidad en su conjunto. Son derechos transicionales y difusos y requieren cooperación internacional para así hacer su realización. Ejemplo de estos son el derecho a la paz, el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a los pueblos a la autodeterminación. En conclusión, las tres generaciones de derechos humanos reflejan la lucha continua por la dignidad humana en un contexto en constante evolución, mientras que las primeras dos generaciones se centraron en la protección de los derechos individuales y sociales, y la tercera generación aborda desafíos un poco más globales que requieren una protección más amplia y adaptiva. La evolución de los derechos humanos muestra que no son conceptos estáticos, sino que desarrollan y van adaptándose para así proteger a las personas en un mundo cada vez más complejo, se le podría decir, y más conectado. Esto también refleja la necesidad de abordar nuevos desafíos y retos que surgen en una era globalizada, como la protección del medio ambiente, la justicia económica, la igualdad de género, etc. En resumen, la evolución de los derechos humanos es un proceso dinámico que refleja la lucha continua por la dignidad humana en un mundo en constante cambio. Muchas gracias por su atención.